y vamos a compartir lo que es la clase del día de hoy. Ok. ¿Sí pueden observar? ¿Perdón? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ok, chicos, ¿sí me escuchan? El teléfono ahí y después te pregunto más y no está. Ahí tiene que dejarlo. Listo, continuamos. Chicos, hoy vamos a ver el tema relacionado a lo que es las especies, ¿sí? Lo que tiene que ver con los animales y consecuentemente a lo que tiene que ver con las especies de estos animales. Por favor, Liz, Jory, ¿me ayudas por favor con la lectura? Una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil, aunque en el principio no con miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies. Ok, si estamos hablando de lo que es especies, estamos refiriéndonos a animales prácticamente, en lo cual nosotros, bueno, hablamos, son de animales, porque también tenemos insectos y otras variedades más, pero vamos a centrarnos en lo que es las especies animales. Dice, Prácticamente, disculpe, no le escucho nada, se escucha bajito su ok, audio. Sí, yo espera un también iba a momento. decir lo mismo. Ok, No mira un escucho. momento, voy a tratar eso. Ok, ahora me pueden escuchar más. Hola. Licenciado, yo de mi parte sí le escucho bien. Ok, estimado, muchas gracias. Ok, vamos a ver, en parte a lo que estamos hablando de las especies, nos referimos a que el entrecruzamiento de estas tiene que ser específicamente entre especies, especies, o sea, animales de la misma especie. Es decir, si yo tengo lo que es un caballo, tengo que hacerlo cruzar con una yegua, prácticamente, para que me dé lo que es un caballo de la misma especie. Ahora, no es posible entrecruzar animales de lo que es perteneciente, digamos, que conlleva a otra especie. En este caso sería, digamos, un pato con una gallina, no son de la misma especie, entonces no pueden entrecruzarse y así lo intentasen, pues no darían ningún resultado de fecundación porque no están relacionados familiarmente o de la misma especie, no pertenecen. Pero hay diversos animales, digamos que no pertenecen a la misma especie, pero sus genes son compatibles, por lo cual es posible hacer este entrecruzamiento. A estos seres se les llama híbridos. Por ejemplo, lo que es la cebra con lo que es un asno. Es posible el entrecruzamiento de estos animales y estos animales son poco usuales debido a que no es muy común ver este tipo de entrecruzamientos, estos animales híbridos. Para las especies tenemos lo que son el concepto biológico de las especies, concepto filogenético de las especies y, como les mencioné, los híbridos. Señorita Mayerly Bowen, ¿me puede ayudar con la lectura, por favor?
Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Concepto biológico de especie. Una especie tiene una ascendencia común y comparte caracteres de variación gradual. El concepto filogenético de especie en el conjunto de organismos que comparte un antepasado y que pueden distinguirse de otros conjuntos similares. Híbrido. Un híbrido es el organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de los organismos por la reproducción sexual de razas, especies, subespecies distintas, diferentes. Ok. En base a lo que se ha leído en este enunciado, pues En prácticamente el primera de cada. micrófono. Ok. En base a lo que estamos viendo en, en los distintos enunciados de lo que nos menciona el concepto biológico de las especies, el filogenético y el híbrido, pues prácticamente nos hace la mención de qué tipo de especies se pueden mezclar con cuáles. En este aspecto, en el aspecto biológico, nos menciona que comúnmente se pueden mezclar en carácter gradual, es decir, tenemos una especie, digamos, en el aspecto de razas, digamos, hablamos de los perros, ¿sí? En el que podemos usar un perro de raza con otra raza para obtener esta especie. Vamos a tener la misma especie de perros, ¿sí? Pero de diferente raza. Ahora, en el aspecto genético, estamos hablando prácticamente de rasgos similares pero con rasgos genéticos de un antepasado. Es decir, digamos que qué animal ustedes conocen que tiene un antepasado y hoy en día sigue con vida, digamos, una evolución ha transcurrido de estos Buenas animales. noches. Buenas noches. En este aspecto podremos hablar prácticamente de lo que son los reptiles, en el aspecto de los caimanes, como los cocodrilos, son especies parecidas, pero no son de las mismas. Entonces, prácticamente se pueden entrecruzar, sí, pero esto conlleva que no serían de la misma especie, o sea, no estamos hablando de la misma especie para cruzarse. En el aspecto de los híbridos, ya les mencioné, son entrecruzamiento de razas o de diferentes especies, ¿sí? Para obtener un animal poco usual que no lo hemos visto. Más adelante les haré mención de este. Por ejemplo, en este, ustedes pueden ver en el ejemplo que les ponía hace rato. Esta especie, ustedes, poco usual, no se ha visto, ¿no? Pero existe, ¿sí? Es prácticamente una cebra cruzada con lo que es tal vez una yegua, ¿sí? O un asno, hembra, en la cual se obtuvo este animal. Y así como este animal, existen muchos animales. Por ejemplo, tenemos el balfín, que es el delfín de nariz de botella, hembra, y una falsa orca macho, ¿sí? Esta es un entrecruzamiento y a este animal se le llama balfín. También tenemos el befalo, ¿sí? Que es un bisonte macho y una vaca doméstica. Son entrecruzamientos que pueden suceder, que no son de la misma especie o raza, pero comparten el gen que pueden reproducirse entre sí. Tenemos también lo que es el burdégano, que es el caballo y el asno, ¿sí? Un asno hembra. Tenemos lo que es la cama, que es el camello y la llama hembra. Y tenemos también lo que es el caraval, lo que es el caracal macho y lo que es el cerval hembra. Son animales marinos, por si acaso. También tenemos aquí lo que son el número estimado de especies conocidas que tenemos alrededor del mundo. Prácticamente en el reino animal tenemos la cantidad aproximada de estos animales por filos. En el reino de las plantas, de igual manera, son bastante extensas.
el reino de los hongos, ¿sí? El reino protista y el reino procariotes. Este ya va prácticamente relacionado a reinos microscópicos, ¿sí? En la clasificación de los animales, nosotros tenemos animales que esto se me ha salido del enfoque del cuadro. Bueno, trataremos de analizar esto. La clasificación de los animales en el reino animal, de latín animales, concluye que un grupo de organismos que son eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y celulares, excepto lo que son los poríferos. Prácticamente estamos dividiendo la clasificación de los animales en estos apartados. Por ejemplo, lo que son los metazoos, ¿sí? Lo que son los organismos eucariotas, los heterótrofos, los pluricelulares, los dicelulares, con excepción de los poríferos. Hablando ya en una maximización de lo que es las características de los animales y su clasificación, tenemos que nosotros recordar que los animales se clasifican según su estructura, alimentación y reproducción. Por ejemplo, en la estructura podemos ver lo que son los vertebrados y los invertebrados. Y los vertebrados son prácticamente los que poseen una columna vertebral o que poseen huesos. En este aspecto, los invertebrados son los que no poseen una vértebra, no disponen de esta. Aquí un claro ejemplo de cangrejo, ¿sí? Que tiene prácticamente un exoesqueleto, es decir, el esqueleto los recubre y protege la parte interna de los organismos. A diferencia del ser humano o los animales mamíferos que prácticamente poseen sus huesos internamente. Según su alimentación, tenemos los herbívoros, carnívoros y omnívoros. ¿Sí? Los herbívoros, nosotros ya conocemos de por sí que son los que se alimentan de hierbas y plantas. Los carnívoros, que se alimentan prácticamente de carnes, son cazadores, ¿sí? Y los omnívoros son prácticamente los animales que se alimentan tanto de carne como de plantas y hierbas, ¿sí? Tenemos según su reproducción los ovíparos, los vivíparos y los ovivíparos. Si hablamos de los ovíparos, estamos hablando de todos los animales que nacen de un huevo, ¿sí? De los vivíparos prácticamente estamos hablando de los animales que nacen a través de un embrión, ¿sí? Prácticamente hablamos de todos los mamíferos, incluyéndonos el ser humano. Y los ovivíparos prácticamente serían los seres que se reproducen a través de huevos, pero estos huevos los vienen al mundo y minutos después estos huevos ya eclosionan. Prácticamente la madre conlleva estos huevos dentro de su estómago, ¿sí? Y los mantiene ahí hasta que sea el momento de que eclosionen. Ok, aquí tenemos también hablando un poco de los animales invertebrados, en los cuales tenemos los poríferos, los cnidarios, los nélidos, los moluscos, los artrópodos y los equinodermos, ¿sí? Nos va a ayudar Rogelio Tipantiza, por favor, con la lectura. Dicen buenas noches. Buenas noches. Animales invertebrados. Las esponjas o prolíferos proviven son mayoritariamente marinos, seiles y carneses de auténticos tejidos. Los cnidarios son un filo que agrupa alrededor de 10.000 especies
de animales relativamente simples. Los anélidos, el cuerpo de los anélidos están propuestos de anillos similares entre sí. Los moluscos poseen simetría bilateral de cuerpo logrado desnudo o protegido por una concha. Los constituyen el filo más numerosos y diversos del reino animal. Los equinodermos son un filo de animales de un testostermos exclusivamente marinos y tónicos. Ok, muchas gracias. Prácticamente aquí tenemos ejemplos de cada uno de lo que estamos hablando, por ejemplo, de los poríferas, ¿sí? Tenemos prácticamente aquí la imagen que estamos hablando de los prácticamente pepinos de mar o de los arrecifes de coral, ¿sí? Aquí tenemos de lo que son los cnidarios, ¿sí? Que estamos hablando de especies relativamente simples, como lo que son las medusas. Los anélidos, que estamos hablando aquí de los que son los gusanos terrestres, gusanos de tierra. Sí, la estructura que tienen ellos los caracteriza por eso. Los moluscos, estamos aquí referenciándonos a lo que son los caracoles, las conchas, lo que son animales marinos que se protegen a través de un caparazón. Lo que son los artrópodos, ya nosotros conocemos a los insectos, prácticamente aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son sin pies, lo que es el escorpión, las moscas, mariposas, arañas, camarones, de ese tipo. Un dato curioso que los camarones, ¿sí? son considerados dentro de los artrópodos por ser considerados insectos del océano, ¿sí? Prácticamente son las cucarachas del océano, debido a que se alimentan de lo que es todos los desperdicios y desechos que hay en el fondo del mar. Y también tenemos los equinodermos, que prácticamente aquí nos referimos a lo que son especies específicamente marinas, ¿sí? Que son de carácter de poco movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una estrella de mar, tenemos lo que son las esponjas marinas, ¿sí? Bueno, en las esponjas marinas ahí me estoy pasando a lo que son los políferos. Lo que quiere decir aquí más prácticamente son los hongos marinos, ¿sí? Y tenemos lo que son los vertebrados, que prácticamente son todos los animales que conllevan lo que es una estructura ósea interna, es decir, huesos. Como por ejemplo aquí mamíferos, los que nacen directamente de un embrión, las aves, que prácticamente son, que nacen de los huevos, los peces de igual manera, lo que es en el mar, ¿sí? Tienen su estructura ósea. Los anfibios, que estamos hablando prácticamente de las ranas. Los reptiles, ya estamos hablando de lo que son, por ejemplo, aquí las iguanas, lo que es los lagartos, los comodos, los cocodrilos, caimanes, todo ese tipo, ¿sí? Bueno, chicos, en la clase de hoy día, pues eso es lo que conlleva lo que vimos hoy. Bueno, y vamos a dar inicio a lo que son las preguntas de la clase, en las cuales ustedes contienen en la siguiente actividad después de lo que es la clase el día de hoy. Entonces, para esto, chicos, aquí les presento lo que es las actividades, las preguntas que se les presentan de la siguiente actividad. Nos ayuda, por favor, Luis Guzmán, en la lectura de la primera pregunta. Luis o Luisa. Perdón, Luisa. Lo siento, no leí muy bien. Son todos aquellos animales que no se encuadran dentro del subfilo vertebrado del hilo cordado. El nombre alude a que se diferencia de estos últimos, parecen de columna vertebral.
onotorcoda y de esqueleto interno articulado. Ok, si estamos hablando de estos que carecen de columna vertebral y carecen de estructura ósea interna, estamos refiriéndonos a los invertebrados, los que no tienen huesos. Sí, entonces esta sería la respuesta, invertebrados. Recuerden que en el momento de realizar las preguntas de estas se intercambian, ¿sí? El orden de las preguntas, así que no copiarán tipo, digamos, la respuesta es la B, porque puede que la B sea errónea. Entonces recuerden eso. Ahora, nos ayuda Alan Sánchez, por favor. El organismo vivo, animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos por la reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas. Sí, en este caso estamos hablando de los híbridos, ¿sí? Porque estamos hablando del entrecruce de razas y especies o subespecies de animales. Y en este caso tenemos las otras dos respuestas que no vienen al caso, por ejemplo, la taxonomía y acá el reino de las plantas que prácticamente te da lo mismo. Se ha repetido aquí la pregunta, así que no tomen en cuenta eso. Hay que rectificar. Ya las preguntas están preestablecidas, entonces la modificación corresponde a mi persona, no, sin ingreso de docente en esta área, pues todavía no he realizado todas lo que son las tareas que les corresponden. Entonces, tomen en cuenta la primera parte de la C, que simplemente relaciona el reino plantae con 2.700 plantas. Ok, jóvenes estudiantes, conmigo es hasta ahí. Sí, recuerden que la respuesta es de la A, híbrido, y la respuesta es la B, invertebrados. Muy bien, chicos, espero que hayan puesto atención. Si tienen alguna duda, por favor, me la pueden hacer la pregunta respectiva, o si no, directamente en el WhatsApp. ¿Alguna duda, chicos? Gracias, Lisa. Ok. Entonces, chicos, conmigo es hasta ahí. Me despido. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en la siguiente clase. Pase bien, licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado.